Gracias por continuar con nosotros y recibimos en este espacio a Daniela Naranjo Caicedo, quien es gerente de producto en la industria de soluciones clínicas en el Sevier Colombia y nos acompaña con su conferencia magistral Perspectivas sobre Zero Harm en América Latina. Bienvenida. Gracias, Marimar. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, voy a empezar contándoles un poco acerca de lo que voy a contarles hoy. Mi nombre es Daniela Naranjo, trabajo con el Sevier y hoy les voy a presentar una entrevista, un reporte que se generó junto a Joint Commission International relacionado a perspectivas sobre daño cero o Zero Harm Latinoamérica. Quiero iniciar dando un poco de contexto acerca de qué es daño cero y de dónde viene este concepto. El concepto de daño cero inició de forma implícita desde el 2000 en el reporte de errores humanos que generó el Comité de Calidad en Salud en América, en donde se empezó a hablar un poco de cómo construir un sistema de salud que fuera más seguro y que evitara el daño con respecto a los pacientes. En esa época se empezó a hablar de sistemas seguros, se empezó a hablar de cómo podemos realmente evitar el error y no desde la perspectiva de que es imposible que el humano no erre, sino de cómo generamos condiciones para que el error se minimice. Pero desde el 2017 ya el término daño cero fue acogido de forma oficial por la Joint Commission International y esta está definida en un documento que se llama, de la iniciativa de Joint Commission, que se llama Leading the Way to Zero, y está definido de esta manera. Cero daño significa cero complicaciones en la atención, es decir, cero caídas, cero infecciones, pero también cero oportunidades perdidas para brindar una atención eficaz. Además de todo lo que tiene que ver con la atención desde una perspectiva clínica, cero daño también quiere decir cero uso excesivo de recursos e incluso cero pérdidas de ingresos, porque el cero daño se tiene que ver reflejado no solamente en la atención al paciente, sino en todos los resultados que obtiene el hospital, y eso incluye también el margen de contribución y la parte de revenue del hospital. En otras palabras, cero daño como definición debe ser cero daños de ningún tipo. Ahora, venimos hablando de esto desde hace bastante tiempo, desde hace más de 20 años. Sin embargo, la carga del cuidado inseguro sigue siendo muy alta y sigue habiendo mucho daño evitable que se causa en el servicio de salud. En un estudio realizado en el 2017 por la OECD, se concluyó que 1 de cada 10 pacientes sufre un evento adverso mientras recibe cuidados en hospitales de países de altos ingresos. Ahora, si llevamos esto a países de bajos y medios ingresos, el panorama es incluso peor. En un análisis que se hizo en el 2018, que lo ven a la derecha, se concluyó que 1 de cada 4 pacientes sufre daños y hay 134 millones de eventos adversos prevenibles al año que se deben a cuidado inseguro. De estos, 2.6 millones de muertes se generan. Por otro lado, en un análisis que se hizo por la NHS en Londres, se encontró que en países de altos ingresos, este cuidado inseguro no solamente impacta indicadores de mortalidad y morbilidad, sino que también impacta el gasto hospitalario. El 15% del gasto hospitalario se debe a fallas de seguridad y eventos inseguros. Y específicamente en el Reino Unido esto genera 1.630 millones de libras de pérdidas al año debido a estas situaciones. Y por otro lado, en un análisis del 2020 de la OECD, se concluyó que el costo social del daño a pacientes está evaluado en 1 a 2 billones colombianos, billones en español, ¿cierto? Es decir, trillion por año. Es decir, que eliminar el daño podría acelerar el crecimiento económico global en 1.7% anual. Teniendo todo esto en cuenta, la OMS, en su plan de acción de seguridad del paciente global que sacó en el 2021, que está planteado hasta el 2030, incorporó también el daño cero como algo que se debe realizar. Y dentro de ese estudio se indica que una mentalidad de daño cero y un marco de referencia para planificar y brindar atención médica sería un cambio sísmico del statu quo actual que vive con altos niveles de daño evitable.
Entonces, a pesar de que llevamos más de 20 años hablando del daño y del error humano y de los errores que se brindan, sigue siendo nuestro statu quo y sigue siendo imperativo que trabajemos en evitar ese daño y cuidado inseguro. Debido a todo esto, la Joint Commission International y el Sevier es una compañía generadora de evidencia y es uno de los referentes a nivel internacional en evidencia y práctica basada en evidencia científica. En esta alianza decidimos hacer una colaboración para apoyar a las instituciones en Latinoamérica a acelerar su camino hacia el daño cero. Esta colaboración busca presentar una serie de iniciativas en forma de eventos y recursos que apoyen a los proveedores de salud en la evaluación y generación de estrategias que realmente vayan en pos de la mejora de la calidad del cuidado y la seguridad del paciente. La primera iniciativa que quisimos hacer era de carácter exploratorio y queríamos entender en este momento cuál es el panorama en Latinoamérica alrededor de ciertas preguntas. La primera pregunta era, ¿los stakeholders están comprometidos con el daño cero realmente o hay escepticismo con esta visión? Por otro lado, queríamos confirmar si, además de ser una visión, las instituciones realmente están equipadas o no con los recursos necesarios para iniciar ese camino o para darle continuidad al camino de daño cero. Y finalmente queríamos saber qué impacto tuvo la pandemia en la percepción y acciones de los profesionales de la salud con respecto a la seguridad del paciente. Con esto en mente, en agosto lanzamos una encuesta online en español y en portugués que tenía participación abierta y no tenía límite de tiempo, es decir, era una encuesta que se podía desarrollar a ritmo propio. Y esta encuesta estuvo abierta desde el 2 de agosto al 23 de agosto del 2021 para que respondientes de toda la región pudieran diligenciar. Tuvimos respuestas de 13 países. Ustedes ven acá en el mapa la distribución de respuestas que tuvimos alrededor de toda la región. Específicamente de México tuvimos una gran participación, el 29.5% de respondientes fueron mexicanos y sumaron 192 personas. Y tuvimos participación de organizaciones públicas, privadas y de organizaciones de variados tamaños a la encuesta que realizamos. El tamaño de la muestra que recopilamos fue de 642 profesionales de organizaciones de salud en roles diversos, desde directores hospitalarios hasta personal clínico propio de la institución, pasando por directores de calidad, líderes de seguridad del paciente, incluso líderes de educación. Y la distribución de las respuestas entre organizaciones públicas y privadas, como ven a la derecha, fue bastante pareja. Tuvimos un 51% de organizaciones públicas y un 49% de organizaciones privadas. A partir de todos esos datos que recopilamos en agosto, empezamos un análisis de la información que nos permitió generar un reporte que fue lanzado en enero de este año y que ustedes van a tener la oportunidad de oírlo por primera vez hoy en español. Entonces voy a iniciar a contarles cuáles fueron los 3 hallazgos principales que tuvimos dentro de este análisis. El primer hallazgo está relacionado a ese componente aspiracional, ¿cierto? Relacionado a daño cero. Descubrimos que la mayoría de las personas y de los profesionales de salud encuestados saben qué es daño cero y les interesa y lo tienen como una de sus prioridades. Sin embargo, aunque es un objetivo de las organizaciones, es un objetivo que sigue siendo más aspiracional que realmente algo alcanzable en el corto plazo. ¿Por qué decimos esto? En una pregunta, realizada en la encuesta, una pregunta cerrada, le preguntamos a las personas si creían que el daño cero era alcanzable y dábamos 4 opciones de respuestas. La primera era no, no es alcanzable y nunca se va a alcanzar. La segunda era sí, pero en más de 20 años. La tercera opción era sí se va a alcanzar en más o menos 10 a 20 años. Y la última era sí se va a alcanzar y además se va a alcanzar en menos de 10 años. Y estas son las respuestas que obtuvimos. El 58% de los respondientes consideran que el daño cero es alcanzable y es alcanzable en menos de 10 años. Esto es algo que es bastante optimista para nosotros.
porque realmente no pensamos que esta respuesta se fuera a dar, y mucho menos en el segundo año de una pandemia, porque recordemos que esto se hizo en agosto del 2021. Entonces, el 58% de las personas indicaron que consideraban que esto se iba a alcanzar en los próximos 10 años. Y si sumamos los porcentajes de las personas que consideraron que sí era alcanzable, llegamos a que el 88% de los encuestados cree que el daño cero sí es alcanzable. Sin embargo, cuando profundizamos un poco en otros aspectos relacionados al daño cero, en este caso hicimos varias preguntas de tipo Likert, en donde las personas debían evaluar entre completamente en desacuerdo y completamente de acuerdo algunas oraciones. Vimos que, aunque es algo que creen alcanzable de una forma aspiracional, los recursos con los que se cuentan y la frecuencia en la que se menciona el tema en las instituciones no es tan alto como se esperaría. Entonces, en una de las oraciones que tenemos, que es: mi organización invierte recursos dedicados para apoyar la seguridad del paciente y lograr el cero daño, tenemos que el 56% solamente de las personas que contestaron consideran que sí hay recursos dedicados y la organización los invierte para apoyar la seguridad. Por otro lado, solo el 44% considera que tiene suficientes recursos para apoyar la seguridad del paciente y lograr el cero daño. Y por otro lado, solo el 42% de las personas mencionan que el daño cero es realmente un tema tratado dentro de las reuniones de los hospitales. Ampliando un poco la información relacionada a la brecha que vemos entre la aspiración y la practicidad, ¿cierto? Tenemos otra serie de oraciones, en este caso están en inglés, voy a traducirlas de forma rápida. Tenemos 4 oraciones que nosotros consideramos que tienen más que ver con un aspecto aspiracional. Entonces, la primera es: la seguridad del paciente y el daño cero hacen parte de la misión y visión de mi organización. El 69% de las personas nos contestaron que sí, hace parte de su misión. El segundo punto es: la seguridad del paciente es la prioridad número 1 de mi equipo de liderazgo. Solo el 56% nos dijo sí, hace parte del equipo de liderazgo. Ahora, la seguridad del paciente hace parte de la prioridad número 1 de mi equipo de trabajo. Ya aquí vemos números mucho más amplios. 76% considera que es la prioridad número 1 de su equipo de trabajo. Y finalmente, a nivel individual, el 88% respondieron que para ellos la seguridad del paciente es la prioridad número 1. Cuando hacemos una suma, de cierto modo un promedio de los valores positivos con respecto a estas oraciones, todas estas oraciones son correctas o reales. De otra parte, tenemos las preguntas que eran más relacionadas a los recursos y a las inversiones. Tenemos la que ya habíamos visto: mi organización invierte recursos dedicados para apoyar la seguridad, solo el 56%. Tengo suficientes recursos para apoyarlo, 44% solo. En mi opinión, el término seguridad del paciente es trivializado. 45% de las personas consideran que el término ya se repite tanto y se usa en tantos contextos que ya se volvió trivial y no es realmente una prioridad. Y por otro lado, como lo habíamos mencionado antes, el 42% solamente nos indican que este tema es mencionado en las reuniones del hospital. Entonces, sigue siendo un desafío dentro de las organizaciones de América Latina llevar de esa aspiración, de esa misión y visión, de ese discurso a la realidad, el daño cero. Y esto es algo en lo que tenemos que trabajar. Ahora, por otro lado, como un segundo hallazgo y enfocándonos bastante en el tema del COVID, que por supuesto no lo podíamos dejar de lado en una encuesta realizada en el 2021, descubrimos que los latinoamericanos perciben que después del inicio de la pandemia, los esfuerzos hacia daño cero en las instituciones son mayores, porque esto se debe principalmente a que el COVID hizo que se resaltaran o se volvieran elementos de prioridad muchos aspectos de la seguridad que antes no se tenían tan en cuenta. Toda la situación del COVID, tener que aislarnos, tener que protegernos, tener que poder garantizar la seguridad de los pacientes que no eran necesariamente de COVID, hizo que todos los clínicos y todo el personal hospitalario
fuera más consciente de lo necesario que es hacer esfuerzos hacia el daño cero. Y hay algo muy interesante que notamos dentro de la encuesta, y es que desde la perspectiva prepandémica a la perspectiva post-inicio de la pandemia, en todos los elementos o niveles que se evaluaron, se consideró que hubo un incremento del esfuerzo hacia el daño cero. Les explico un poco estas gráficas. Tenemos distribuido para el sector público y el sector privado las respuestas dadas por los encuestados con respecto a la cantidad de esfuerzo que realiza cada grupo antes de la pandemia y después de la pandemia. Las barras naranjas indican que las respuestas fueron que ese grupo específico realizaba un gran esfuerzo para el daño cero. La barra azul indica que había algo de esfuerzo y finalmente la barra gris indica que ese grupo no realiza o no realizaba ningún esfuerzo en pos de la seguridad del paciente y del daño cero. Y se evaluaron 4 grupos distintos para cada una de las preguntas. El primero era el equipo clínico de primera línea. El segundo grupo era qué esfuerzo realiza su departamento. El tercero, qué esfuerzo realiza su organización. Y finalmente, qué esfuerzo considera que usted personalmente realiza en pos de la seguridad del paciente y del daño cero. Como ven, desde la perspectiva pública, un incremento considerable, bastante amplio, entre la prepandemia y el posinicio de la pandemia. Por ejemplo, desde la perspectiva de los encuestados, el personal de primera línea pasó de que solo fuera el 37% el que realizaba un gran esfuerzo, a que el 61% de los encuestados consideraran que el personal de primera línea realizaba un gran esfuerzo en seguridad del paciente. Igualmente, en todos los aspectos, el departamento pasó del 37 al 50, la organización del 27 al 40 y el esfuerzo personal pasó del 62 al 81% según la perspectiva de los encuestados. De otra parte, el sector privado también percibió incrementos entre la pre y la pospandemia, sin embargo, los incrementos fueron menores. Ahora, al ver las barras y al hacer una suma del esfuerzo conjunto que hace el sector privado con respecto al sector público, sigue siendo el sector privado el que realiza un esfuerzo global mayor hacia el daño cero de lo que realiza el aspecto público. Pero nos sorprendió bastante que incluso el aspecto público, con las necesidades y con las crisis que hubo en términos de economía, en términos de recursos y en términos de situaciones, se considera que se hizo un esfuerzo bastante grande por mejorar ese camino o ese esfuerzo hacia el daño cero. El tercer hallazgo que tenemos está relacionado a qué elementos considera el personal que fueron las principales barreras o son las principales barreras para poder realmente llegar al daño cero. Y dentro de los elementos más mencionados por el personal que fue encuestado están la falta de conocimiento, es decir, la falta de acceso a conocimiento y de herramientas para mantenerse al día, la cultura de seguridad, el esfuerzo y el compromiso del liderazgo y finalmente la educación. Hay un elemento adicional que impacta bastante el esfuerzo, las barreras para llegar a daño cero y que se habló muchísimo durante el año 2021 y se sigue mencionando, y es el nivel de estrés del personal de la salud. Con la pandemia, los niveles de estrés, el nivel de burnout, el nivel de depresión que se presentó en el personal incrementó de manera considerable. Y cuando hay estrés, yo no puedo garantizar brindar cuidado seguro, porque es muy difícil dentro de un ambiente que no me genera seguridad, que yo garantice que mi cuidado y que las cosas que estoy realizando sean seguras. Entonces, dentro del análisis que realizamos, notamos que el 96% de los encuestados reportaron tener niveles de estrés en su personal. De hecho, el 70% nos reportó tener niveles altísimos de estrés dentro de la institución. Y notamos además que en el sector público el nivel de estrés alto es incluso mayor que en el sector privado. Todos estos componentes hacen que sea incluso más difícil poder adoptar medidas de seguridad para el paciente.
Entonces quisimos analizar qué factores estaban incrementando el estrés en estos grupos. El factor, digamos, que fue mencionado de manera más frecuente como el de mayor incremento de estrés fue el incremento en la carga de trabajo que se dio debido a la pandemia. Pero también nos mencionaron que había falta de recursos, no solamente de equipos de protección, sino de personal, de otros tipos de equipos y también de herramientas para realizar el trabajo. Equiparado con la falta de recursos, nos llamó mucho la atención, nos indicaron que la toma de decisiones difíciles era algo que incrementaba muchísimo el estrés, sobre todo con la pandemia, tener que tomar decisiones relacionadas con pacientes que no conocíamos cómo iban a evolucionar, no conocíamos cómo iban a continuar dentro de su proceso de salud, es algo que incrementó muchísimo el estrés. Y en una cantidad menor, pero manteniéndose dentro de los 4 elementos principales, la implosión de evidencia y conocimiento es un factor que incrementa también el estrés. Nos llamó la atención que de todos los factores que se evaluaron, la adopción de nuevas tecnologías fue el que menos se seleccionó como un factor que incrementara el estrés de forma significativa. Y esto es algo positivo, porque creo que, como se ha mencionado en varias de las sesiones de este panel y de este congreso, la adopción de nuevas tecnologías se aceleró muchísimo con el COVID. Y el personal clínico está empezando a entender que el problema no es tanto la tecnología, ¿cierto? Y la adopción de la tecnología, sino todos los procesos que están alrededor de esa tecnología que pueden ser los que pueden generar factores de estrés adicional. Ahora, ¿cómo podemos trabajar por el daño cero? Uno de los elementos más importantes que se evaluó dentro de esta encuesta y que se viene evaluando desde hace mucho tiempo es la implementación de sistemas seguros para que el personal que es humano y que, así como lo dijo el estudio del Comité de Calidad en Salud de América en el 2000, puede errar porque errar es humano. Si implementamos sistemas seguros, podemos mejorar las condiciones en las que se tiene éxito dentro de las instituciones y podemos reducir las capacidades de fracaso o de error que se pueden generar con el personal. Entonces, uno de los elementos más importantes para la generación de sistemas seguros es poner énfasis en condiciones en las que se garantice el éxito del personal en lugar del fracaso. Y por otro lado, como ya lo hemos visto en varias de las sesiones anteriores, tenemos que trabajar en conectar a las personas y a esos procesos con el conocimiento y la tecnología. La tecnología no es una adición o es un producto que se debe adquirir, sino está conectado a una necesidad que debe resolverse para las personas y para los procesos. Y siempre esas adquisiciones de tecnología, esas evaluaciones de procesos y esos mejoramientos de procesos tienen que estar apalancados por conocimiento. Entonces, para yo poder garantizar sistemas seguros, debo garantizar procesos seguros, tengo que trabajar en tener procesos seguros y tengo que trabajar en habilitar decisiones y toma de decisiones seguras. Volviendo un poco al tema de las decisiones difíciles, cuando yo facilito la toma de decisiones seguras dentro de la institución de salud, reduzco los niveles de estrés del personal y al mismo tiempo favorezco la seguridad del paciente y el daño cero. Y para poder tomar decisiones seguras, tenemos que incorporar metodologías de práctica basadas en evidencia. Estas metodologías de prácticas basadas en evidencia deben siempre contemplar 3 componentes importantes. Uno es todos los valores del paciente. ¿Qué requiere mi paciente? ¿Qué considera mi paciente importante? ¿Y qué debo individualizar a la necesidad de ese paciente? Debe considerar la expertise clínica. Y esa expertise clínica se tiene que trabajar a medida en que va pasando el tiempo para garantizar que esté al día y tenga elementos de educación continuada. Y finalmente tiene que contemplar la mejor evidencia disponible, porque sin evidencia científica y sin yo conocer qué se ha probado en otros lugares y con qué puedo yo garantizar que lo que estoy realizando voy a llegar a un nivel de seguridad, pues no podemos tener una práctica basada en evidencia compleja.
Entonces, la invitación dentro de este panel o de esta presentación del reporte y de los resultados del reporte es a trabajar mejor en cómo generar estos procesos seguros y cómo apalancarme de evidencia científica, de herramientas de educación, de herramientas de patient engagement, que también se han hablado bastante en este evento, para garantizar que se tomen mejores decisiones, decisiones más seguras que nos garanticen sistemas seguros. Nos gusta mucho utilizar esta frase de James Reason, y es que no podemos cambiar la condición humana, pero podemos cambiar las condiciones en las que los humanos trabajan. Y eso es precisamente a lo que se refiere un sistema seguro y la implementación de herramientas para la toma de decisiones y para la práctica basada en evidencia. Ahora, ¿qué sigue? Los invitamos primero a tomar acción para el daño cero. Por favor, compartan el concepto de daño cero en la organización si no es un concepto que se esté manejando. Los invitamos a acceder al reporte y a compartirlo con los líderes de su organización. Al final van a ver un código QR y un correo electrónico para que soliciten este informe. Discútanlo con sus equipos. El reporte refleja realmente la realidad local que ustedes tienen o cuál es su realidad y en qué elementos se debe trabajar para llegar a ese daño cero. Y finalmente, los invitamos a participar de los eventos que junto a Joint Commission estamos generando para poder apoyarlos en ese camino hacia el daño cero. De hecho, el próximo evento es bastante pronto, es el jueves 7 de abril. Los invitamos porque va a ser una gran ponencia. Es una ponencia dada por una persona de Joint Commission con muchísima experiencia en el concepto de calidad y de calidad 4.0. A través de este código QR van a poder realizar la inscripción y una vez inscritos, por favor accedan, participen y manténganse conectados con nosotros. Y finalmente, si quieren conocer qué más estamos trabajando como el CEBIER y dentro de esta colaboración con Joint Commission, también pueden contactarme a través de este código QR o pueden escribirnos al correo del CEBIER y estamos aquí para apoyarlos en lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y tenemos preguntas de nuestra audiencia. La primera es, ¿cómo mejorar las estadísticas de daño cero, siendo que se invierte en tecnología e insumos costosos, pero no se invierte en los costos que producen los eventos adversos? ¿Y cómo bajar estos costos? Hay varios tipos de iniciativas. De hecho, en el webinar se van a hablar de varias de las iniciativas para llevar de esa aspiración, ¿cierto?, que tenemos de cómo llegar al daño cero a realmente la acción y el éxito. Pero una de las iniciativas que hemos visto que funciona muy bien es incorporar esos procesos de seguridad dentro de las herramientas de tecnología que se adquieren. Hay un concepto que es el apoyo a la toma de decisiones clínicas de forma incorporada o embebida en una historia clínica electrónica o en las plataformas que se utilizan en los hospitales. Nosotros como el CEBIER, de hecho, proveemos contenido para apoyo a la toma de decisiones clínicas, en donde, por ejemplo, la enfermera, a partir de contenido basado en evidencia, puede hacer un mejor cuidado de las úlceras por presión, del riesgo de caídas, tiene información y herramientas que apoyan esta toma de decisiones y hemos visto resultados bastante interesantes. En un análisis que hicimos en Estados Unidos con un grupo de hospitales, tuvimos una reducción del 32% en úlceras por presión con la implementación de planes de cuidado basados en evidencia directamente dentro del flujo de trabajo de enfermería de forma digital y con una serie de capacitaciones y de eventos de transformación en la cultura de seguridad, que es uno de los elementos más importantes para garantizar que se utilizara de forma correcta este contenido. De acuerdo, gracias. ¿Se considera también dentro del daño cero y los eventos adversos el estrés del personal o el burnout del personal? Sí, claro que sí, yo creo que ahí lo nombramos bastante. El estrés del personal siempre ha sido algo importante, pero creo que con el COVID cobró una relevancia muchísimo mayor. Y parte de lo que se busca cuando hablamos de sistemas seguros y fomentar decisiones seguras es precisamente reducir esos niveles de estrés. Las herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas buscan que el médico no se sienta cohibido a realizar una acción porque la tiene que realizar,
sino que cuente con herramientas, nosotros la llamamos de nudging. El nudging como concepto, como traducción desde el inglés es un codazo suave para recordarte que deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, porque es lo mejor que se puede realizar para el paciente. Entonces, ese es el concepto de apoyo a la toma de decisiones de una forma segura dentro de procesos seguros que garanticen que podamos evitar el error del personal. De acuerdo, gracias. En el stand del CEVIER, en este evento, ¿podemos tener acceso al reporte? Claro que sí. Si usted en este momento no está cargado, lo damos por solicitud, pero si entran al stand, nos escriben, por supuesto, les enviamos el reporte sin ningún problema. Perfecto, sí, que vayan al stand. Que Ahora, vayan al stand. sí. Daño cero es un concepto relevante, pero retador en salud. ¿Qué papel juega la tecnología de información en lograr esto? Tecnología, como lo mencionaba, es uno de los elementos al lado de las personas, del conocimiento y de la cultura que se tiene que incorporar para garantizar que estas iniciativas realmente avancen. Cuando se hacen análisis del impacto que tiene la tecnología en la solución de problemas, si esa tecnología se adquirió como una parte de la solución, el impacto siempre es bastante grande. Cuando uno analiza, por ejemplo, los indicadores que tienen en seguridad de medicamentos, la implementación de una historia clínica electrónica versus la prescripción manual, se empieza a ver que el incremento en seguridad de medicamentos, la reducción en errores de prescripción es bastante amplio. Entonces, la tecnología es uno de los elementos que hace parte de las iniciativas que hay para sistemas seguros, pero no es el único, por supuesto, y tiene que estar, digamos, adquirida a partir de una necesidad a resolver y no como un gadget más para lo que tenemos en el hospital. Claro, de acuerdo. Ahora, ¿podrían ilustrarnos más sobre la relevancia de la reducción de la variabilidad en la práctica clínica y el daño cero? Listo. Nosotros hablamos mucho de la reducción de la variabilidad en la práctica clínica porque hay dos elementos de variabilidad que se presentan actualmente en la práctica. Hay una variabilidad que es innecesaria y hay una variabilidad que debe existir porque los pacientes son muy específicos. Yo no necesariamente voy a tener un paciente igual a otro. Cuando hablamos de la variabilidad innecesaria, hablamos de la variabilidad que se da porque los dos profesionales que atendieron a los dos pacientes distintos estudiaron en un lugar distinto, tienen un nivel de experiencia distinto, llevan más horas trabajando, llevan 2 o 3 turnos uno y el otro no trabajando y tiene un nivel de estrés y cansancio distinto. Entonces, todos estos elementos son los que nosotros llamamos variabilidad innecesaria. Y por otro lado, tenemos la variabilidad necesaria que está asociada a características propias del paciente, características de antecedentes familiares o elementos que hacen que yo para un paciente puntual deba sugerir o tomar decisiones que son diferentes a los otros pacientes. La variabilidad innecesaria es la que nos lleva a causar errores o a causar cuidado inseguro que es innecesario. Entonces, cuando podemos trabajar en esa variabilidad innecesaria a través de herramientas de toma de decisiones, a través de poner acceso a conocimiento y a evidencia para que ese médico que no tiene el mismo nivel de conocimiento que el otro pueda estar al día con la información. Cuando empezamos a trabajar en cultura de seguridad para que el médico no piense en es que así se hace porque yo considero que así se hace, sino realmente qué es lo mejor para el paciente y qué me recomienda la evidencia para este paciente. Cuando trabajamos en eso, estamos trabajando hacia el daño cero. Ok, muchas gracias. ¿Pudiera poner nuevamente el QR del evento, por favor? Claro que sí, por supuesto. Y de cualquier manera, nosotros se los estaríamos compartiendo también. Y también, y en el stand vamos a estar también compartiéndolo. Este es el del taller que vamos a tener el 7 de abril nuevamente. Súper invitados, un muy buen taller. Catherine es bastante buena hablando de estas técnicas y metodologías para poder prepararse para la fiabilidad en salud. De acuerdo. Perfecto.
Listo. Bien, y tenemos una pregunta de Luis Gerardo Uquiola. Buenos días, ¿se puede obtener daño cero en la triangulación comunicacional digital? Ok. No conozco muy bien el concepto de triangulación de la comunicación. ¿Cómo era? De triangulación comunicación digital. Okay, no conozco muy bien el concepto, tendríamos que evaluarlo, podemos hablar en un momento posterior y revisamos un poco mejor el concepto. Perfecto, en la sala de networking o directamente con Claro ustedes. que sí. Muy bien, muchas gracias. Nos dice otra persona, muy buena presentación y las alternativas que se dieron para ampliar el conocimiento. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Daniela, muchas gracias. Estamos llegando a la recta final. ¿Algo más que quieras agregar en este momento para la gente que nos está acompañando? Realmente no, muchas gracias por asistir. Estamos aquí para apoyar. Trabajamos muy de cerca con Joint Commission, pero también trabajamos de cerca con el IMSS, hemos trabajado con varias instituciones mexicanas y estamos aquí para poder apoyar esa toma de decisiones y mejorar los resultados en salud a través de evidencia científica, que es nuestro expertise. El CEVIER lleva 130 años generando evidencia, creando libros, revistas, publicaciones, y estamos a disposición de ustedes para que esa evidencia realmente aporte a la mejora de los resultados en salud. Entonces nos pueden buscar en el stand o nuevamente contactarnos por medio del mail o por medio de cualquier otra tecnología y podemos hablar de cómo mejorar los resultados en salud con el uso de la evidencia. Perfecto. Fíjate que me están haciendo una observación. Luis Gerardo se refiere a la relación entre médico, paciente y farmacéutico. Ah, claro, no. Entonces, hay varias iniciativas, digamos, para mejorar la comunicación, no solo de ese triángulo, sino también, por ejemplo, enfermería, que muchas veces hay unas descomunicaciones o una desalineación entre el médico, la enfermera, farmacia y lo que incluso espera el paciente. El daño cero contempla dentro de su concepto básico que la atención sea interdisciplinar y enfocada en el paciente. Entonces, a través de las iniciativas que se tienen de daño cero, y si ustedes evalúan las recomendaciones, por ejemplo, que hace la Joint Commission en sus talleres de Leading the Way to Zero, entre otros, siempre se habla de cómo podemos triangular, que ya entendí por qué era la triangulación, cómo podemos mejorar esa comunicación y colaboración interdisciplinar en pos del paciente y contemplar también las expectativas del paciente en ese proceso. No estoy completamente segura, pero yo creo que estoy casi segura que en el taller, de hecho, se va a hablar bastante de eso, de cómo alinear la experiencia y la expectativa del paciente a ese enfoque interdisciplinar que se le da al cuidado del paciente. Entonces, creo que hay varias metodologías, podemos revisarlas en otro momento para poder garantizar que el paciente realmente sea el centro de la atención y el grupo interdisciplinar esté alrededor de ese paciente mirando siempre hacia la mejora del paciente. Perfecto. Daniela, muchas gracias por haber estado el día de hoy, por habernos detallado todas estas recomendaciones, observaciones y compartirnos la información que siempre nos tiene el CEVIER. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos pronto.